Y aquí es donde queremos entender que el pecado de Balpeor está relacionado con la sexualidad. Ese pecado de Balpeor está relacionado con la sexualidad que se convirtió en un instrumento de apostasía. Es interesante, mis queridos hermanos, notar este punto. Y en Números 25, 1 al 2, la escritura dice que el pueblo estaba reposando en el valle de Sittim. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Hemos tratado la manera de explicar desde un punto de vista espiritual que representan que las hijas de Moab ingresan al campamento de Israel, es decir, traer influencias de otras denominaciones y introducirlas dentro de la iglesia. Oigan esto, queridos hermanos, este tema es fundamental cuando nuestros hijos y nuestras hijas comienzan a tener lamentablemente amistades sentimentales con personas que no temen a Dios. Cuánta es la desgracia que nosotros podemos ver de jóvenes y de señoritas que dieron el paso equivocado y no se consiguieron una moabita, como en el caso de Ruth, que le dijo a Noemí: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, porque entiendo que hay moabitas que han entrado al pueblo de Dios, que han aceptado la religión. Oigan esto, que han aceptado el mensaje de salvación. Pero hay jóvenes y señoritas que han dado el paso equivocado y se han desviado y han comprometido sus principios al poder comprender o empezar una amistad que no es conforme a la voluntad de Dios. Y ahí está en un término simbólico que las moabitas entran al campamento de Israel y destruyen los principios del pueblo y los llevan a celebrar sacrificios a sus dioses paganos. La estrategia fue sexualidad, seducción, participación, idolatría, que los llevó a la apostasía. El problema fue que el enemigo utilizó la sexualidad para destruir la relación espiritual del pueblo con Dios. Estamos viviendo en las escenas finales de la historia de la humanidad, donde leemos en Apocalipsis 17, donde aparece la historia de una mujer que está sentada sobre una bestia escarlata. Noten esto, hermanos, una mujer, y en su nombre tiene escrito un nombre: Misterio, Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y tiene en su mano un cáliz, una copa que está llena, dice, de la inmundicia. Está llena de un vino que lleva a la perdición a millones de los seres humanos. Y la historia sagrada, la profecía dice que son espíritus de demonios que van a los reyes de la tierra para engañarlos. Y reúne un gran ejército para la batalla contra el Cordero. Pero la Biblia dice, pero el Cordero los vencerá. Mis queridos hermanos, la historia del pueblo de Israel en el valle de Sittim se repite cuando la iglesia espiritual apostatada, simbólicamente representada por Babilonia, va a establecer leyes que va a restringir la conciencia del pueblo de Dios para abrazar costumbres, para abrazar principios que el cielo no aprueba. Y ahí será la prueba del pueblo de Dios. Y también entonces veremos un tipo de apostasía espiritual a través de la idolatría y del adulterio espiritual para el tiempo del fin. Cuando la sociedad redefine lo que Dios estableció, vayamos a ver este punto del pecado de Balpeor desde el punto de vista literal. Conceptos que anteriormente eran considerados inmorales pueden presentarse hoy con libertad, con expresión personal, con identidad, con derecho individual, con entretenimiento, con preferencia o una forma legítima de vivir. Pero ¿qué enseña la palabra de Dios en Isaías 5:20? Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo.
El propósito de Dios para la sexualidad no fue creada por Satanás, fue creada por Dios. Desde el principio encontramos en Gálatas 1:27 que Dios creó al hombre a su imagen. En Génesis 2:27, perdón, no es Gálatas, es Génesis 1:27 y Génesis 2:24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La sexualidad formaba parte del diseño de Dios para el matrimonio. Por eso la enseñanza bíblica no consiste en decir que la sexualidad es mala. Todo lo contrario, lo que Dios creó es bueno. Lo que el pecado hace con aquello que Dios creó es lo que produce corrupción. Las relaciones íntimas entre un hombre y una mujer fueron dadas para poder tenerlas dentro de ese principio divino, de esa institución divina que se llama matrimonio. Pero hoy lamentablemente el mundo saca de contexto y dicen no, es bueno que los jóvenes y las señoritas puedan tener sus experiencias sexuales antes de llegar al matrimonio. Y ahí es donde la Biblia dice que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Es interesante, queridos hermanos, cómo el enemigo está distorsionando todo el principio que es una bendición para el ser humano. El diablo lo distorsiona y hoy en el Valle de Sittim este tema de la sexualidad está cayendo del principio divino a principios satánicos muy bajos de perversión, donde lamentablemente se legaliza. El cuerpo pertenece a Dios. Nuestro cuerpo es morada del Espíritu Santo y nosotros no tenemos ningún derecho para hacer lo que querramos con nuestro cuerpo. ¿Cómo puedo glorificar a Dios con mi cuerpo? Es difícil, hermanos. Baal Peor normaliza el pecado. En el Valle de Sittim se normaliza el pecado. Israel no cayó de un momento a otro. Primero hubo contacto, después curiosidad, después participación y después vino el pecado y finalmente la apostasía. El mismo principio puede observarse hoy. La exposición, la familiarización, la aceptación, la normalización, la práctica, algo que inicialmente nos parecía incorrecto puede comenzar a parecernos normal si estamos constantemente expuestos a ello. Y aquí hay algo que me preocupa. En muchos países del mundo, en forma especial en Europa, ya se ha legalizado el pecado. Por ejemplo, el matrimonio igualitario está legalizado. Si podíamos nosotros hablar de este tema en la década de los 80, de los 90, el Instituto de Psiquiatría de una de las universidades más famosas de los Estados Unidos decía que este era un problema de índole mental, un problema de comportamiento que tiene que ver con la psicología del ser humano. Pero ahora, hermanos, se legaliza. Esto ya está legalizado. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es ilógico, mis queridos hermanos, cambiar una biología, una anatomía completa, que el día de mañana, imagínense que usted vaya a buscar un elote en una planta de maíz, en una milpa, no va a encontrar usted una papa en un elote, no va a encontrar usted en una planta de papa un elote. No, mis hermanos, todo lo que Dios dejó en la naturaleza lo dejó para poder entender al ser humano que nadie puede cambiar su estructura biológica, su anatomía. Pero hoy el ser humano está cambiando en su razonamiento, en su pensamiento. Y cuando ustedes leen todo el capítulo 1 de Romanos, la Biblia dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas porque cambiaron la gloria de Dios a cuadrúpedos, a aves. Y en lugar de darle la honra y la gloria a Dios, le dieron la honra y la gloria a seres inanimados. Y por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, cambiando el uso natural, por el cual dice es en contra del uso natural de la biología, de la anatomía del ser humano. Ese es el Valle de Sittim donde nosotros vivimos. El pecado se legaliza.
En los meses pasados, aquí en Guatemala, hubo un debate terrible a nivel de Congreso de la República para ver si aprobaban la ley de igualdad de la identidad de género. Y eso fue un debate increíble. Gracias a Dios que eso no se legalizó, porque esos son los pecados que traen los juicios de Dios al mundo, hermanos. Ustedes se preguntarán por qué hay tanta desgracia en el mundo. Porque Dios aborrece, abomina esos pecados del ser humano. El único ser racional que no entiende la voluntad de Dios para el tiempo del fin somos los seres humanos, que fuimos hechos a semejanza, a imagen de Dios. Y es interesante cómo el ser humano pervierte aquello que Dios lo hizo perfecto en un principio, lo saca de ese contexto de perfección a tales puntos donde el ser humano pervierte su entendimiento. Y ese es el tema donde nosotros vivimos hoy. Se normaliza el pecado. Después, hermanos, va a ser normal ver situaciones tan bajas dentro de la sociedad actual donde nosotros vivimos. Si hace muchos años atrás daba una impresión fuerte ver a un hombre con un hombre abrazados, besándose, hoy es tan normal que la gente ya le da lo mismo, ¿me entienden? Y así es lo que sucede. La exposición, la familiarización, la aceptación, la normalización y la práctica. Por eso Pablo dice, no os conforméis a este siglo. Queridos hermanos, queridas hermanas, amigos y amigas que nos escuchan a través de Altar Familiar, la Escritura dice, no os conforméis a este siglo. Este mundo tiene prácticas, tiene principios que van en contra de los principios eternos. Debemos de transformar nuestro entendimiento, renovarnos, para que nuestro entendimiento esté ligado, esté conectado con el pensamiento de Dios. La sexualización de la sociedad actual. Estamos viviendo en una época donde la sexualidad aparece constantemente en redes sociales, en películas, en series, en música, en publicidad, en videojuegos, en plataformas digitales, en contenido de internet. Hoy nosotros estamos bombardeados desde diferentes áreas, queridos hermanos. Y la pornografía tiene una parte de destrucción increíble en todas las edades. Y este es uno de los métodos, y aquí está un punto de un tema de las mujeres cuando entran al valle de Sittim y entran esas mujeres paganas, cananeas, dentro del campamento de Israel. Hoy, dentro de muchos hogares, dentro de muchas tablets, pantallas, celulares, hay muchos que permiten que esas mujeres espirituales entren a su mente y a su corazón, como lo es la pornografía y la educación sexual. Uno de los grandes peligros de adolescentes y jóvenes es que están recibiendo su primera educación sexual no de sus padres, ni de la Biblia o de una formación responsable, sino están recibiendo educación sexual, orientación sexual a través de amigos, a través del internet, a través de series, de películas. Y ahí está la pornografía educándolos a ellos. Esto deforma la percepción del amor, de la intimidad, del matrimonio, del respeto, del consentimiento, del cuerpo, de la fidelidad y de la dignidad humana. Mis queridos hermanos, estamos viviendo en una época donde lo prohibido está tan solo a un clic en el teléfono o en la pantalla. A través de pulsar, tocar un botón y usted se mete en ese mundo donde se sumerge a niveles tan bajos que muchas personas no pueden salir de ese lugar.
Es increíble, hermano, las experiencias que hemos tenido de niños y de niñas, de jóvenes, de adolescentes y aún de personas ya con un matrimonio que están hundidos en ese tema tan peligroso de la pornografía que daña su mente. Esos gráficos, pornografía, amor que se vende, amor prohibido, es desvirtuar el principio de la sexualidad, porque el que se mete en el mundo de la pornografía pierde la dignidad humana y entonces cae en un bajo mundo donde se alcanzan niveles tan bajos de perversidad. De ahí estamos viviendo en ese tiempo de comodidad en el valle de Sitín. ¿Qué debe hacer una persona que está luchando con estas cosas? En Mateo 5:29 la Biblia dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Cómo podemos entender este tema, queridos hermanos? La Biblia no te está hablando desde un punto literal. No te está diciendo que saques tu ojo, que lo cierres, que lo pierdas, porque la visión es una bendición y nosotros debemos de darle gracias a Dios porque vemos los objetos, podemos leer la Biblia, podemos ver el medio ambiente donde nos desarrollamos, cuando hay millones de personas no videntes que desearían ver la claridad y las cosas de la vida. Aquí el Señor Jesús está hablando desde el punto de vista espiritual. Si hay algo que te está haciendo a ti caer en ese terreno peligroso de la pornografía, que es un mundo muy sucio, muy bajo, que está destruyendo vidas humanas, que está destruyendo a jóvenes y a señoritas, es mejor quitar aquello. Si no tienes dominio de una pantalla, sácala de tu vida. No tengas datos en tus celulares. Trata la manera de usar un celular solo para poder comunicarte con tus seres queridos. Porque aquello que se ha convertido en una bendición para nosotros, de tener la dicha de comunicarnos con nuestros seres queridos. Yo recuerdo cuando comencé a trabajar en la obra del Señor, por la década del 95, 96, no existían celulares todavía. Y salía de viaje, era muy difícil comunicarse con los padres, con la novia, con la esposa. Y ahora, mis hermanos, tenemos la dicha de, no importa el lugar donde estemos, tener una videollamada y poder compartir con los seres que amamos. Pero también tiene un peligro. Y el peligro es que se puede convertir en una maldición. Una bendición se puede convertir en una maldición. En Hebreos 4:16, la Escritura dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay una forma de poder liberarnos de toda la corrupción. Hoy, en el valle de Sitín, hoy, en el mundo de la comodidad, hoy, donde toda la ciencia y el conocimiento ha avanzado de una manera increíble, el pueblo de Dios debe de acercarse confiadamente al trono de la gracia. Aquellas personas que están atrapadas, están sumergidas en ese mundo oscuro del internet, buscando formas, buscando atracciones peligrosas, deben de ser muy cuidadosos y poder buscar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En Apocalipsis 2:16 la Biblia dice: por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto. Y hay un mensaje para cada uno de nosotros. En 1 de Corintios 10:12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Interesante. Una advertencia para la iglesia del tiempo del fin. Baal Peor utilizó la sexualidad. Hoy pueden existir muchas otras puertas. La sexualidad, el dinero, el entretenimiento, la fama, las redes sociales, el materialismo,
las ideologías, los deseos personales, el orgullo, la ira, la contienda, la maldad, el chisme, la mentira, el odio, el rencor, el remordimiento, la codicia, entre otros. Y esto, queridos hermanos, son los métodos que puede cambiar, pero el objetivo de Satanás sigue siendo el mismo: separar al ser humano de Dios. Y es ahí donde nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 11 dice que estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, quienes nos han alcanzado los tiempos finales de la historia de la humanidad. Y hoy podemos recordar a través del eco de la historia lo que le sucedió al pueblo de Israel en Éxodo 32, la idolatría en el Sinaí. En Números 25, la inmoralidad sexual en el valle de Sitín. En Números 14, la murmuración. En Primera de Corintios 17, la borrachera o la intemperancia o la glotonería. Y todas estas cosas quedaron escritas para que el remanente, para que el Israel moderno no caiga, no repita la historia del pueblo de Israel que quedó postrado en el desierto. Y noten algo, queridos hermanos. Todos salieron de Egipto con la idea de entrar a la tierra prometida. No quedaron en Egipto. Salieron, peregrinaron por el desierto. El plan original era llegar a la tierra prometida. También Dios nos ha sacado con mano poderosa del mundo como un símbolo de Egipto. Vamos peregrinando por el mundo. Vamos rumbo a la tierra prometida. El desierto para nosotros es abstenernos de las cosas que el mundo presenta. Pero ¿cuántos de nosotros queremos entrar a la tierra prometida? Pero Egipto viene caminando con nosotros. Las costumbres del mundo vienen caminando con nosotros. Y esos peligros de las costumbres del mundo nos hacen postrarnos y retroceder y estancarnos en nuestro peregrinaje a la tierra prometida. Y ahí es donde está el peligro para el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Baal Peor nos presenta una elección. ¿Gobierna Dios mi vida o gobiernan mis deseos? En Mateo capítulo 16, versículo 24, Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mis queridos hermanos, tenemos que avanzar por fe. Tenemos que caminar con Cristo. Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Es tan fácil separarnos de Dios. Yo quiero preguntarte en esta mañana de este miércoles: ¿Cristo puede caminar contigo en tu trabajo? ¿Cristo puede caminar contigo en la calle, en la carretera? ¿Cristo puede permanecer contigo cuando estás con tus amistades? ¿Cristo puede permanecer en tu hogar cuando te relacionas con tus seres queridos? Es una pregunta que debemos de hacernos en esta hora. ¿O Baal Peor gobierna nuestras vidas? Ya vimos diferentes formas de cómo Baal Peor puede gobernar la vida del ser humano. Y hay algo interesante. La iglesia no puede adoptar los valores del ambiente que la rodea. La iglesia debe de ser un lugar de verdad y de restauración. Un lugar donde el pecador pueda encontrar a Cristo y no simplemente condenación. En Gálatas capítulo 6 y versículo 1, el apóstol dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Estamos estudiando unas hermosas lecciones de escuela sabática donde vemos que Dios, antes de enviar sus juicios para castigar a las naciones que habían llenado la medida de su iniquidad,
Siempre hubo un profeta que fue enviado para advertirles, para que se arrepintieran de su mal proceder. Y también nosotros, queridos hermanos, si vemos individualmente a un hermano estar alejado de Dios, debemos de ser personas espirituales. Debemos de ir y buscarle, restaurarle con mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos. No sea que también nosotros estemos en una situación más difícil de aquellos que están luchando en este tiempo del fin. En Juan capítulo 8, versículo 11, encontramos una historia muy linda, donde está el diálogo de aquella mujer que tenía un problema, que estaba siendo acusada y condenada. A la pregunta del Señor Jesús: mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. La palabra es restaurar, no destruir, no humillar, no señalar. Todos los seres humanos tenemos problemas. El apóstol dice que debemos de pensar que nuestra salvación está tan cerca, y como nos han alcanzado la historia final de la humanidad, el que piensa estar firme, mire que no caiga, y si cae, debemos de extenderle la mano al que se equivocó, no destruirlo, sino reconstruir lo que se destruyó, no humillar, sino tratar la manera de animar a aquellos que están luchando, no señalar, sino restaurar. Más fácil es destruir y qué difícil es restaurar. Pero Jesús dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué hermoso cuando nosotros vemos este punto. Alguien dijo: un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Hoy, el pueblo de Dios que vive en el tiempo del fin debe de saber que está viviendo en el valle de Sittim, en el valle de la comodidad, en el valle donde está el enemigo más peligroso que el pueblo de Israel encontró durante todo su peregrinaje. Y no fueron los egipcios, no, mis hermanos. Allí, en el valle de Sittim, aquello que aparentemente es peligroso se normaliza y se legaliza dentro de la mente, dentro de los hogares, dentro de las instituciones religiosas. Y el pueblo de Dios debe de tener mucho cuidado para no caer en ese peligro y ser tentado y dejar por un lado las enseñanzas bíblicas.